Maestro, ¿qué anda ahí? Sí, ya andamos por acá. Muy bien, pues ya tenemos un buen número de asistentes. ¿Le parece si ya comenzamos de una vez para que empecemos temprano? Ok, perfecto, dame nada más 30 segundos Muy y ya bien, estoy. entonces deme un segundo, voy a comenzar la grabación, lo presento y todos suyos, ¿vale? Va, que va, muchas gracias. A usted, entonces, permítame. Muy buenas tardes. Ay, creo que no te escuchamos. Bueno, creo que ya no escuchamos nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengan ustedes en estos momentos, día sábado 5 de julio. Nada más avísenme, por favor, si a mí. Ah, ok, maestra, ya. Y como de costumbre, ya es la segunda vez que de nuevo me corre el justamente con ustedes. Ahora sí regresando. Muy buenas tardes a todas, a nuestras asistentes de Facebook y de Zoom. El día de hoy estamos con la prueba de el test de percepción temática, el TAP, dentro de nuestro diplomado de psicometría forense, cuarta generación. Para el día de hoy va a estar con nosotros el maestro José Raúl, que ya para quienes han estado previamente con nosotros ya conocen su trabajo, etcétera. Esta clase particularmente constará de una, la del día de hoy y la del día jueves, y aparte del TAT, el maestro también va a estar dando el TAT, que constará de otras dos clases. Entonces, para aquellos que quieran, que estén interesados y quieran darle continuidad a la prueba, pueden quedarse aquí con nosotros. Para aquellos que recién se están uniendo con nosotros y no conocen al maestro, les presento al doctor José Raúl Hernández Islas, el cual cuenta con un doctorado en teoría crítica desde 2018. Cuenta con un postdoctorado en estudios sociales y culturales, maestría en investigación criminal desde el 2016, una especialidad en criminalística desde el 2017. Cuenta con la licenciatura en psicología desde el 2003 por la UNAM. Cuenta con experiencia en aplicación, evaluación y diagnóstico a pronóstico de pruebas psicométricas a nivel clínico, educativo, laboral y forense, así como manejo y control de grupos, planeación y aplicación de talleres teóricos prácticos, proceso terapéutico a nivel clínico y educativo, investigación y análisis de ambientes sociales y relaciones laborales, de manejo de entrevistas para reclutamiento y selección de personal, elaboración de estrategias y planeación de herramientas de satisfacción para usuarios de algún servicio docente y capacitador. Es docente y capacitador certificado por la SEP, tanto a nivel licenciatura como posgrado. A partir de este momento, yo los dejo con el doctor. Cualquier duda o comentario que lleguen a tener de la prueba, pueden dejarla en el chat para que al final de la clase nosotras se las leamos el profesor, debido a que como esta clase es abierta, tenemos un poco más de nivel de asistentes a lo que normalmente tenemos en los diplomados. Entonces, ahorita sus micrófonos están cerrados para que podamos dejar que el maestro se explaye a su ritmo y a su gusto, y ya al final le cederemos un tiempo a las dudas y comentarios para que el maestro las pueda resolver. Sin más nada que decir, doctor, los dejo con los asistentes. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Hace años me causó un montón de alegría escuchar así un montón de títulos, de un montón de cosas. Ya el día de hoy lo empiezo a escuchar y digo, ching, ya me siento viejito con estas cosas. Pero bueno,
Muchas gracias a todos los que están precisamente conectados, en este caso los asistentes del diplomado cuarta generación en psicometría forense y también a los que nos escuchan a través de otras redes, como por ejemplo Facebook, donde me imagino que algunos de ustedes están conectados desde la comodidad de su casa. Y bueno, como precisamente comentaba la maestra Georgina, el día de hoy vamos a dar curso a la primera de las dos clases que vamos a tener, en particular de la prueba del CAT. Vamos a empezar con la parte de niños y después, posteriormente, tendremos la próxima semana la prueba de adultos, ¿no? Pero bueno, básicamente la base teórica va a ser muy parecida entre las dos. Por eso es que me tomé el atrevimiento de tener como la misma dinámica, misma presentación. No se preocupen, vamos a ver cosas diferentes, pero al menos las dos tienen con este mismo índice o tienen la misma base teórica en este caso en particular. Entonces, bueno, primero vamos a empezar tratando de entender algo que a mí me costaba mucho trabajo en un principio cuando yo originalmente vi esta prueba. Y es el concepto, ¿no? Porque se llama, bueno, la prueba original se llama test de percepción temática. Y básicamente esta prueba en particular tiende a evaluar la apercepción que tenemos. Y sí, está bien escrito, no es percepción, es apercepción. ¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos que partir de ese punto para que nosotros tengamos de buena manera esta separación conceptual en este caso en particular. Cuando nosotros hablamos de percepción, la percepción es parte de un fenómeno psicológico básico posterior a la sensación. Es decir, nosotros entendemos e interpretamos y vemos la realidad del mundo a partir de los sentidos. Los sentidos generan, bueno, cuando nosotros tenemos esa recepción de información a partir de los sentidos, básicamente estamos percibiendo, ¿no? Hacemos una interpretación de lo que están captando esos sentidos en particular, ¿no? Por ejemplo, visto, oído, tacto, cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ver una silla, escuchar una canción o algo parecido, todo eso es un tema perceptual. Primero es sensorial, lo estoy viendo, lo estoy tocando y posteriormente estoy haciendo una interpretación en mi cabeza. Por ejemplo, yo veo una silla, sensación, la silla sé que sirve para sentarme, percepción, ¿ya? Así de fácil, ¿va? Ahora, cuando le ponemos el concepto de apercepción, digamos, es la interpretación, pero es una interpretación reconocida, consciente, en función de nuestras experiencias previas, conocimientos y contextos personales. ¿Eh? Es decir, es cuando aparecen ya una serie de características, vamos a poner el concepto, a lo mejor emocionales, a lo mejor de memoria, a lo mejor de experiencias, es decir, una serie de eventos subjetivos en este caso en particular. Entonces, por ejemplo, cuando en la sensación me dice, veo una silla, la percepción me dice, te puedes sentar en la silla, pero mi proceso de apercepción, como es más subjetivo, dice, oh, eso me recuerda a la silla donde mi abuelita se sentaba para contarme historias o contarme anécdotas hace muchos años. Ahí ya estoy hablando de un fenómeno de apercepción, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta precisamente en esta prueba es el tema de la conceptualización que hacemos de la palabra per se. En este caso, entonces, aquí lo que vamos a evaluar es la apercepción, o sea, la interpretación no solamente sensorial, esta interpretación subjetiva a partir del conocimiento, del contexto, de las funciones que hemos vivido con respecto a algún tema en especial. De ahí viene precisamente el nombre de TAT. Y curiosamente esta prueba cuando se creó por ahí de la época de los 50, los 60 y se popularizó sobre todo, pues básicamente también surgió la necesidad de aplicar una en particular para niños, en este caso. Y cuando se hizo esta necesidad de aplicar para niños es cuando se genera esta que se llama CAT. CAT es Children a Perception Thematic, bueno, Children a Perception Thematic, ¿no? Es decir, está en inglés, pues. Pero es decir, es lo mismo, pero pensado precisamente en los niños, en este caso en particular. Y vamos a tener, hay 3 versiones en total del CAT. Si nos da tiempo, prometo que les explico la tercera, pero básicamente aquí los dos que son mayormente usables o mayormente utilizables en términos generales es el CAT A y el CAT H. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas láminas, y ahorita lo vamos a explicar paulatinamente, no se me preocupen. Hay unas láminas en el CAT A que son con animales y hay otras láminas en el CAT H que son con humanos.
Es decir, tenemos laminitas que pueden ser de animales, que se usan para niños más chiquitos, y tenemos unas laminitas que son con figuras de humanos, que básicamente es un equivalente, solamente que se utiliza para, pues, adolescentes o, bueno, adolescentes muy jóvenes en este caso, ¿no? Básicamente una etapa como de edad de secundaria aproximadamente. Y aunado a esto, existe un tercero, que es el CAT S. El CAT S, que es el sexual, y ese normalmente tiende a aplicarse mucho, sobre todo cuando queremos hacer una evaluación de aspectos sexuales en el caso de los niños chiquitos. Ahora bien, ¿cómo funciona el CAT S? Que les digo, si nos da tiempo, ese lo vemos el día jueves en la última parte de la clase. Básicamente son igual, son animalitos, pero tienen que ver con dinámicas no necesariamente sexuales explícitas, ¿eh? Porque tampoco es que sea una versión medio porno del asunto, no. Es más de las dinámicas y las interacciones sociales que pueden mantener precisamente los diversos géneros con los cuales nosotros estamos viviendo o cohabitamos en este caso en particular, ¿va? Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esa conceptualización, ahora sí vamos a platicar un poquito de la prueba del TAT. Pero bueno, ¿de dónde viene todo este rollo y de dónde viene todo este asunto? Bueno, básicamente todo aparece precisamente por un personaje que se apellidaba Murray. Y Murray, les digo, hace bastantes años, él muy seguidor precisamente y perteneciente a esta base teórica que es el psicoanálisis, en aquel entonces era muy popular el test de las manchas de Rorschach. Ese test de las manchas, que de alguna forma, pues sí es pues ha sido un ícono, ¿no? En el aspecto de la psicología, digo, se use o ya no se use tanto, o se vea o no se vea, la realidad es que todos ubicamos, por ejemplo, las manchas, y hay muchísimos ejercicios y muchísimas cosas, por ejemplo, en las redes sociales, pues, donde aparecen elementos que tienen que ver con esa prueba en particular. Entonces Murray, cuando ve toda esta situación que aparecía y que existía precisamente con este test, el test de Rorschach, él dice, oye, pues ¿por qué no vamos a emplear otro que también tenga que ver y que esté fundamentado precisamente en una cuestión psicoanalítica, sobre todo en la cuestión de los mecanismos de defensa? ¿Y a qué voy con este concepto de mecanismos de defensa? Bueno, recuerden que de acuerdo a la teoría freudiana, un mecanismo de defensa es una manera en la cual nosotros tenemos para entender, concebir la realidad, el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, pero que su principal objetivo es que no nos va a generar, bueno, nos va a generar un cierto nivel de estabilidad, un cierto nivel de paz, un cierto nivel de calma en específico, ¿no? Entonces, de alguna manera, dentro de todos estos mecanismos de defensa, pues de acuerdo a la teoría freudiana, y aquí me refiero específicamente no a Sigmund, sino a Anna Freud, pues le da mucho peso, por ejemplo, a este concepto de mecanismos de defensa en el caso en particular de los niños. Cómo lo viven, cómo lo hacen y sobre todo cómo aprenden a interactuar y a tener una dinámica, pues digamos, emocional, afectiva, de relaciones humanas y de relaciones sociales precisamente con respecto a todo el contexto y todo el entorno en el cual precisamente están viviendo en específico. Ahora, ¿de dónde le surge la idea a Murray para empezar con esta idea de generar, vamos a pensarlo ahora sí, específicamente el CAT, ¿no? Pues digamos que Murray, además de dedicarse a la investigación y además de dedicarse a la evaluación, también se dedicaba a la práctica privada, ¿no? Pues básicamente en la Universidad de Harvard tenía su consultorio, atendía a muchos pacientes, adultos, niños, y entonces él se dio cuenta de algo que yo creo que todos, absolutamente todos los que nos dedicamos a la psicoterapia, en algún punto lo hemos vivido. Y este aspecto me refiero a que llega, por ejemplo, un paciente, cliente, consultante, y le preguntamos algo así como de, hola, ¿cómo estás? Ah, pues bien, gracias. Ok. Oye, está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué tal tu semana? Bien, bien, todo bien. Ok, ¿qué hacemos los otros 58 minutos de consulta, no? Entonces, básicamente, hay muchas personas que en serio, solamente saludan y son capaces de hablar una hora, no hay ningún problema. Pero hay muchas otras personas que les cuesta muchísimo trabajo expresar sus sentimientos, padecimientos, deseos, causas, situaciones, contextos. O sea, hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo hablar de sí mismas. ¿Por qué? Bueno, pues hay diferentes motivos por los cuales puede existir esta parte, digamos, de falta de comunicación social. Sin embargo, Murray como que se da cuenta y dice, híjole, ¿por qué con los niños luego pasa esto, no?
¿Por qué con los niños muchas veces llegamos y le decimos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, bien. Y luego, ¿por qué no platican más? ¿Por qué no dicen más? ¿Y por qué no hablan más? ¿No? Entonces él empieza a considerar y empieza a pensar en su cabecita y dice, ¿cómo le hacemos para que la expresión infantil, por ejemplo, en este caso, sea mucho más grande, sea mucho más diversa y sobre todo nos expliquen muchas más cosas? Y es cuando él, influenciado no solamente por la teoría psicoanalítica, sino también por la cuestión artística, en este caso, pues empieza a decir, bueno, ok, el arte es totalmente interpretativo, el arte es total y completamente subjetivo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros el día de hoy vamos a algún museo, que bueno, pues es divertido ir a museos, podemos ver una pintura, ¿no? Y hay veces que vamos a una pintura y decimos, ¿y ahora estas manchas qué son? Y ahora estas manchas más o menos cómo funcionan, ¿no? Pero resulta que hay veces que vemos una pintura y ya sea por nuestro estado emocional, ya sea por mi situación, ya sea por la dinámica, empezamos a dar una explicación que puede ser totalmente diferente en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? Y nos pasa con las pinturas, nos pasa con las esculturas, incluso nos pasa con ciertas cosas como por ejemplo, en este caso incluso los libros o cualquier tipo de manifestación artística, ¿no? Hay canciones, vamos a pensarlo así, hay canciones que las podemos escuchar y suenan bonitas y se acabó el asunto, pero hay canciones que las escuchamos en un momento en particular de nuestra vida que nos hacen sentido, nos mueven, nos dan un algo en particular. Eso precisamente fue lo que dio Murray y dijo, mira qué interesante, ¿no? Cómo precisamente esa expresión artística, toda esta expresión que nosotros tenemos, de alguna u otra manera se vuelve total y completamente subjetiva, total y completamente interpretativa, y a lo mejor no tiene que ver únicamente con el fenómeno, la situación o la dinámica que estamos pasando, ¿no? Sino también tiene que ver con esa apercepción que le estamos dando. A lo mejor sí, claro, yo puedo ver una pintura y decir, ah, está padre, pero a lo mejor yo veo una pintura que le gustaba mucho a mi abuelito, por ejemplo, y digo, ah, sí, es que me recuerda a mi abuelo, y entonces empezamos a evocar una serie de recuerdos que van más allá de solamente una percepción sensorial, sino que al contrario, ya van con una propia interpretación de nuestras propias, digamos, dinámicas, pulsiones, contextos, situaciones y todo ese tipo de eventos en particular, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos influencias en particular que tiene Murray. Una, la parte del psicoanálisis y dos, la parte artística en este caso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces, después de un tiempo dice, oye, pues esto suena bastante bien. ¿Qué pasa o qué parecería si a lo mejor utilizo ciertos elementos, ciertas pinturas o ciertas láminas para escuchar historias y para escuchar cosas que me pueden decir, por ejemplo, en este caso en particular, pues a lo mejor los niños, a lo mejor los adultos o a lo mejor personas que no saben cómo expresar sus propias emociones, ¿no? Digamos, pensémoslo de la siguiente manera. Si yo ahorita les preguntara a todos ustedes, por ejemplo, ¿qué cosa es el amor? Pues seguramente todos tendríamos ahorita algún tipo de conceptualización, respuesta o comentario en particular, ¿no? ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo se siente el amor? Híjole, ya empezamos con temas bien complicados. ¿Cómo se siente el amor? No sé, se siente una cosa ahí como en la panza, en el estómago, en el pecho, en la cabeza, pones ojitos de borrego, no sé. Pero qué fácil es, por ejemplo, o cómo se vuelve un poquito más sencillo cuando decimos, oh, siento que amo a una persona y entonces le voy a mandar esta canción romántica, esta canción amorosa, y decimos, es que el autor literalmente dice todo lo que yo siento. Sí, por supuesto, se vuelve mucho más sencillo esa parte interpretativa en particular. Entonces, Murray empieza a idear esta técnica o esta prueba en particular y la empieza a utilizar sobre todo en tres aspectos diferentes. Uno, en la parte de la investigación teórica, ¿sí? Para ver qué tanto esto era realista, qué tanto a lo mejor salía de la convencionalidad, qué tanto a lo mejor no entraba o no encajaba en los cánones establecidos. Segunda, se empezó a hacer para ciertos estudios transculturales. La ventaja que tienen pruebas proyectivas, como por ejemplo el CAT, con respecto a las pruebas psicométricas, siempre vamos a encontrar ventajas, desventajas, ¿eh? Y siempre vamos a encontrar personas que defienden unas o que defienden las otras. Pero también nosotros tenemos que entender los momentos históricos en los cuales se hicieron, el momento histórico en el cual funcionaron y cómo precisamente esto revolucionó los campos de la psicología. Ahora bien, así como por ejemplo,
en las pruebas psicométricas tenemos esto muy famoso que es la validez y la confiabilidad, que básicamente consiste en cómo no solamente traducimos una prueba de un idioma al otro, sino cómo a pesar de la traducción tenemos que hacer una adaptación del concepto, de la prueba, de la dinámica, de la situación que están viviendo, pues también precisamente esta es la verdadera ventaja que tienen pruebas proyectivas, ¿no? Porque finalmente nos hacen entender culturas a partir de la percepción que están viviendo las propias personas. Esto es algo que nos tratan de explicar algunos autores, como por ejemplo Marta Carme, que me parece que es apellida, en un libro que es El materialismo histórico y dialéctico, en donde precisamente el mismo fenómeno, por ejemplo, en una sociedad a lo mejor de Francia, va a ser diferente a una sociedad a lo mejor de Colombia, por poner nombres únicamente, ¿no? Porque a pesar de que pueden tener varias situaciones en común o que sean pues, culturalmente similares, pues vamos a encontrar un montón de diferencias, ¿no? Entonces, precisamente, estas pruebas nos ayudan para entender la propia subjetividad de la persona. Al no tener una medición estadística o matemática, no existe un cuadro comparativo. Y al no existir un cuadro comparativo, la interpretación se hace de forma total y completamente cualitativa. Por ende, entonces, estos estudios transculturales arrojan muchísima riqueza precisamente para entender la propia realidad y el propio momento histórico y dialéctico que está viviendo una situación social en particular. Y por supuesto, pues también gran parte de su aplicación estuvo en la parte de la clínica y sobre todo la parte de la psicoterapia en términos generales. ¿Va? Ahora, las láminas, que aquí tenemos algunos ejemplos, van a tener algunas características muy en particular. En cuanto al tamaño, hijo, bueno, ahorita no lo tengo aquí físicamente a la prueba, pero en cuanto al tamaño, pues básicamente es media hoja de tamaño carta, ¿no? Básicamente es el tamaño oficial con el cual salieron y son láminas que están dibujadas a blanco y negro y preferentemente a mano. O sea, literalmente el CAT son una serie de dibujos que están hechos blanco y negro y a manita y que tienen un aspecto que se ve anticuado. Ojo, en la época de los 50, los 60 que se popularizó esta prueba, ya se veía anticuado. El día de hoy se ve todavía mucho más anticuado, pero no pasa nada. Está pensado así, no se me preocupe. El aspecto principalmente es que se vea viejitas, o sea, que se vean viejas las láminas, que se vea que ya pasaron un tiempo. Incluso los contornos deben de estar difuminados. Nada se ve totalmente como es. Nada se ve totalmente como es. Todo se ve como un parecería, suena como a, o me late que se ve como, por ejemplo, algo en particular. Y sobre todo, la identidad de los personajes normalmente se van a mostrar total y completamente ajenos a la persona que estamos examinando en este caso en particular. Es decir, de alguna manera, y por ejemplo, si ustedes ven la lámina que tenemos en la parte inferior izquierda, que es la de tres personas jalando una cuerdita, pues se ven tres personas, pero que me dijeran cuál es hombre y cuál es mujer, pues no sería tan fácil. Yo sé que ustedes me van a decir ahorita, ay, la mujer es la que está del lado derecho o que está del lado izquierdo, no sé, depende de cada uno de ustedes. Y se ve claramente, no, ustedes lo ven claramente, o a lo mejor dentro de su nivel de apercepción, para ustedes así lo están viendo o así lo están recibiendo, en este caso, la información en particular. Por ejemplo, al centro, esta es una lámina del TAT, donde o sea, a lo mejor se ve como alguien que está abrazando a otro alguien, y no necesariamente quiere decir que sea mamá o papá o la vecina o la tía o la abuelita, pues no. Sin embargo, ya toda la interpretación y explicación que nosotros le vamos a dar a esas láminas en particular, eso es precisamente la cuestión de la apercepción. Y si se dan cuenta en la última, que tenemos del lado derecho, podemos ver algo parecido como un leoncito. Esto del leoncito, pues ahí se ve medio extravagante, medio extraño, pero bueno, vamos a decir que es un león, en una percepción ahí mejor un poquito viejita, pero bueno, aparece un león. Ahora, ¿qué percibimos con respecto al león? Eso depende de cada uno de nosotros, ¿va? Y ahorita, no se preocupen, ahorita vamos a ver las láminas por partes para que podamos interpretar precisamente los diferentes significados en este caso en particular. Ahora bien, ¿cómo se aplica la prueba en términos generales? Bueno, para el caso del CAT en particular,
se va a aplicar o normalmente se puede aplicar en una sola sesión. ¿Por qué? Porque eso es un total de 10 láminas en este caso en particular. Entonces, se puede aplicar en una sesión o se puede llegar a aplicar en dos sesiones. Aquí nada más lo importante es que el tiempo máximo a transcurrir es de una semana entre la primera y la segunda aplicación. Ojo, se puede aplicar en una, se puede aplicar en dos. Normalmente, por los rangos y los temas de edad que tienen las personas que nosotros vamos a evaluar, pues casi siempre en una sesión se pueden llegar a aplicar la prueba del CAT. Para el tema del TAT, la hermana mayor, esa sí es de rigor, se tiene que aplicar en dos porque son muchas más láminas. Ahora, ¿qué necesitamos o qué condiciones nos dicen que necesitamos para poder aplicar de la mejor manera posible esta prueba en particular? Uno, el conocimiento previo que tengamos del examinado. Es decir, eso de llegar como de primera instancia, la primera sesión y vamos a aplicarle el CAT, no. Tenemos que tener un conocimiento y el conocimiento no solamente es hablando en temas de la primera sesión o hablando en términos de una primera entrevista o su primer proceso de anamnesis, ¿no? No, sino que al contrario, tenemos que tener un conocimiento de quién es esa persona, quién es este joven o este niño al cual le voy a aplicar la prueba, cuál es su dinámica, cómo funciona, con quién vive, cómo está y todo ese tipo de dinámicas en términos generales, ¿va? Punto número uno. Punto número dos, necesitamos generar un report lo más adecuado, lo más asertivo y lo más eficiente posible, ¿va? Ahora bien, desde la época de los 60 existe esta posibilidad. Recuerden que el día de hoy nosotros, para los lineamientos que tenemos precisamente aquí en México, con respecto al uso de expedientes y con respecto a los temas de evaluación, pues podemos pedir el consentimiento informado y utilizar la grabadora. Ahora, grabadora, pues obviamente hace 1000 años era una cosa grandota con un cassette. Hoy en día, pues nada más le ponen en su celular que grabe el audio y con eso es suficiente. Ahora, ¿por qué, por qué se recomienda el uso de la grabadora de audio, de audio? ¿Por qué se recomienda? Porque al final de cuentas, cuando te estén dando una explicación o la persona esté comentando la historia, en este caso de la lámina que estamos viendo en particular, pues obviamente hay muchos detalles que aunque tú quieras apuntar, se te pueden ir. Y si tú vas anotando, das a entender que la otra persona te podría ir dictando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando nosotros hablamos como para dictar, pues empezamos a pensar. Y cuando pensamos, empiezan a aparecer estos mecanismos de defensa, como por ejemplo la racionalización o la intelectualización, y entonces ya no damos todo lo que queríamos hacer en estos momentos. Recuerden que al principio yo les comentaba, esta prueba está basada en estos mecanismos de defensa, específicamente en el tema de la proyección. Lo que buscamos precisamente con las historias es una proyección constante y cotidiana de todos los eventos aperceptuales que esté teniendo en este caso el menor y cómo lo está comentando. Entonces tenemos que dejar que sea lo más libre posible en este caso para poder tener todo ese contexto y tener toda esa información en particular, ¿va? Ahora bien, ¿cómo es que se aplica esta prueba en específico en particular? ¿Va? Bueno, hay ciertas instrucciones que tenemos que darle precisamente a la persona. ¿Y qué es lo que vamos a buscar aquí? Lo que nosotros queremos, y es lo que tienen que tener mucho cuidado acá, es que nos deben de platicar, nos deben de contar una historia de esa lámina que nosotros le estamos presentando. Ojo, una historia. Hay muchas ocasiones que les damos la lámina, por ejemplo, ¿no? Ahorita una de las que les enseñaba, la del león. Le enseñamos la laminita del león y le decimos, ah, ok, platícame la historia. Y te dicen, ah, pues es un león que está sentado en una silla. No, eso es lo que está viendo. Eso sería percepción, pero eso no sería una historia. Necesitamos que nos cuente una historia y que esta historia sea total y completamente viva, ¿no? Que esta historia sea totalmente, por ejemplo, subjetiva, circunstancial, que tenga elementos, que tenga, no sé, dramatismo, que le ponga todo lo que quiere y todo lo que su imaginación en este caso le puede estar ofertando en ese momento en particular. Un aspecto que nosotros siempre debemos de tener muy en cuenta cuando se hace la interpretación es precisamente atender y checar sobre todo, en este caso, los temas asociados a la propia fantasía.
qué elementos fantasiosos estamos encontrando ahí, qué elementos a lo mejor imaginativos y sobre todo también qué elementos podemos encontrar donde existe una proyección, una sublimación, un desplazamiento, una formación reactiva en este caso, ¿no? Es decir, bajo qué mecanismo de defensa está actuando en este caso el niño o la niña en la historia que nos está platicando y que nos está comentando. Ahora bien, normalmente debe de durar aproximadamente esa historia 5 minutos. Sin embargo, y esto yo se los cuento a partir de mi propia experiencia, 5 minutos para una historia, para que el día de hoy te lo cuente un niño de 9 años, es un montón de tiempo. Entonces, pues sí, a lo mejor les podemos dar ciertas ayudaditas. ¿Y a qué me refiero con ciertas ayudaditas? Podemos ir haciendo preguntas que traten de indagar un poquito más en la historia. Pero ojo aquí, si en algún momento ustedes toman la determinación de hacer alguna pregunta para indagar más en la historia, procuren que esa pregunta obviamente no sea directiva, porque al ser esto un fenómeno proyectivo, estamos buscando que la persona proyecte todo lo que piensa, lo que siente y lo que esté llevando a cabo. Y si nosotros decimos cosas o hacemos una pregunta que pueda ser directiva, híjole, pues nos quitamos precisamente de ese mapa o nos quitamos precisamente de esa idea de que literalmente esté saliendo todo lo que aparece y todos los eventos en particular. Y bueno, ya después de que nos cuenta la historia, se hace un pequeño proceso de indagación, un pequeño proceso de entrevista, que eso lo vamos a ver posteriormente en la clase del jueves, pero bueno, se hace un pequeño proceso de entrevista en particular, ¿va? Ahora bien, para el caso del CAT, para el caso del CAT en particular, ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que cambió? Bueno, Murray empieza con esta idea del TAT, les decía, en los 50 se popularizó, bueno, por ahí de 1940 fue cuando empezó con los estudios. Y tenemos aquí a un par de personas que siguieron totalmente esos estudios de Murray, que fue Belak y Sorel. Y básicamente en 1949-50 por ahí publicaron esta adaptación del CAT, digo del TAT, esta adaptación que se llama CAT, donde nos habla que hay 10 láminas con figuras de animales y que está destinado específicamente a niños y a niñas, pero de ambos sexos. Es decir, no marca una separación, no dice que hay láminas para niños, no dice que hay láminas para niñas, sino que al contrario, es para los dos en particular. Dentro de esta variante, por ahí de la época de los 60, y aquí es donde quiero que vean la diferencia. En la época de los 60 ya es cuando apareció como tal, ya como nosotros lo percibimos y lo vemos el día de hoy. Es decir, con una versión de humanos, el CAT H, y con una versión de animales, que es el CAT A, o también nada más se queda en CAT. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Básicamente, y ustedes aquí pueden ver dos láminas, son exactamente iguales. La diferencia es que el H está con humanos y el A está con animales. Pero si se dan cuenta, siguen siendo igual. Son tres personajes que en este caso en particular están jalando la cuerda y tenemos a uno de un lado y dos personas haciendo equipo del otro lado en particular. Ahora, esto surgió porque pues, algunos niños, sobre todo más chiquitos, por ahí de los 7 a los 10 años aproximadamente, pues a lo mejor como las imágenes no están bien definidas, no es que se confundían, pero les costaba un poquito más de trabajo por la propia estructura que tenían los dibujos per se. Y entonces resulta que le hacemos el cambio, les ponemos animalitos y se vuelve mucho más sencillo en particular. Ahora también recuerden, estamos hablando de la época de los 60 y en este caso para el tema del TAT, pues se populariza totalmente en los 70. Curiosamente, pues es cuando, por ejemplo, Disney, pues a lo mejor ya sale con películas, ya hay caricaturas, hay animaciones, es decir, hay un acercamiento más a este tipo de situaciones o a este tipo de eventos en particular. Ahora bien, todavía después de ahí sale el CAT S, que este ya es un suplemento, que este es el que les digo que el día jueves vamos a tratar de ver en la última partita de la clase, y el CAT S, esto se empezó a utilizar ya para cuestiones mucho más específicas. Este del suplemento, tenemos una versión que es la parte de dinámicas de relaciones, pero también tenemos algunas que ya tienen que ver con eventos sexuales. Sobre todo porque regresamos a un punto fundamental. Un niño, un niño, cuando hablaría, por ejemplo, de un tema, de un abuso sexual, de un acoso, de tocamientos o de algún evento traumático de esta índole,
pues no es tan fácil ni que lo diga ni que lo exprese. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más fácil que contando una historia de lo que le pasó a un animalito, pues no, a lo mejor nos explique parte de sus vivencias o parte de sus situaciones en particular. De ahí la importancia precisamente que tuvieron este tipo de láminas o al menos este tipo de formas de evaluación. Ahora bien, para hacer el análisis vamos a tener dos estructuras en particular. Y no se preocupen, ahorita en 5 minutos ya estamos con las láminas para que las vayan viendo. Las láminas, primero vamos a analizar, vamos a tener un análisis formal. Es decir, te comprendió, te entendió las instrucciones, fue cooperativo, sí construyó una historia, si hay una coherencia con el relato, los detalles que nos puede comentar en el relato, el grado de realidad que tiene, si a lo mejor se brincó fases de la historia o empezó por el final y acabó con el principio, y sobre todo el tipo de lenguaje que está utilizando. Yo, en serio, lo he aplicado a niños que con trabajos duran a 2 minutos de historia, y también se lo he aplicado a niños que, híjole, se echan 20 minutos de cada historia, ¿eh? Todo eso es precisamente lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que interpretar, ¿va? Entonces, en la parte formal, si se dan cuenta, esto tiene que ver con la construcción, vamos a poner el nombre, cognitiva del evento, racional de lo que están comentando y sobre todo intelectual de todo lo que nos están diciendo en ese momento. Que el lenguaje sea adecuado para la edad, para el aprendizaje, sea adecuado de acuerdo al grado de desarrollo que tenga el menor, que literalmente tenga este contacto con la realidad, que sea coherente, que sea una construcción y sobre todo, pues que haya entendido de buena manera la comprensión de todas las instrucciones que les damos. Y para la segunda parte, que analizamos, ahora sí, analizamos el contenido. Y cuando nos referimos precisamente al análisis del contenido, pues aquí sí ya nos vamos a referir, por ejemplo, pues si hay un héroe o hay un villano, cuáles son las motivaciones y los sentimientos que puede tener ese personaje principal. Normalmente en el caso de los niños, casi siempre hay una identificación con el héroe, casi siempre, pero la realidad es que el día de hoy, y eso es un punto que también debemos de entender, pues con las redes sociales y con las películas y con todo lo que vemos el día de hoy, pues hay muchas ocasiones que, por ejemplo, se puede idolatrar o existe la figura del antihéroe, por ejemplo, pero que de alguna forma tiene una construcción bastante elaborada. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que tener mucho en cuenta cuando hacemos este análisis. También el ambiente, cómo el ambiente ejerce o mantiene algún tipo de influencia sobre el protagonista precisamente de la propia historia. Aunado a esto, importantísimo en cuanto al tema del análisis, cómo fue el desarrollo y cuál es el desenlace de la historia. No es lo mismo una historia que a lo mejor sea agradable, que a lo mejor sea, este, digámoslo así, un final feliz, o sea, o algún final adecuado a que tengan un final totalmente dramático y totalmente lleno de un evento caótico en específico, ¿no? Entonces, por eso el desenlace siempre va a ser fundamental. Además, también el tema bajo el cual se hace la historia y sobre todo los intereses y sentimientos que se están llevando a cabo en ese momento ante esta serie de situaciones muy en particular o muy en específico, ¿va? Ahora bien, ya que platicamos un poquito acerca de este principio que tiene curiosamente la prueba, vamos a ver sus láminas, vamos a ver las láminas, vamos a ver un poquito qué evalúan en cada una de esas láminas y para la segunda parte de la clase, es decir, el día jueves, vamos a traer algunos ejemplos, vamos a tratar de hacer algunas interpretaciones y vamos a ver esto ya en un nivel total y completamente práctico en particular. Hoy lo que me interesa que les quede muy claro es un poquito en qué consiste la prueba, cómo se aplica la prueba y sobre todo cuáles son los componentes que va a tener la prueba en particular. Entonces vamos a ver aquí, esta es la primera imagen y si se dan cuenta aquí ya aparece la especificación que dice, bueno, se puede aplicar desde los 3 hasta los 10 años. ¿Se puede aplicar a los 3? La respuesta es sí, y esa es una verdadera cualidad que tienen los instrumentos proyectivos, porque muchas pruebas psicométricas para niños de 3 años, la realidad es que no tenemos. Sin embargo, pues esta sí a partir de los 3 se puede llegar a aplicar. Ojo aquí cuando vamos a encontrar la mejor gama de historias o cuando mejor puede llegar a funcionar es de los 7 a los 10 años. Sin embargo, de acuerdo a los manuales y de acuerdo a la estructura que tenemos y al marco teórico, a partir de los 3 ya podríamos empezar a llevar a cabo estas aplicaciones. Ahora,
Vamos a tener aquí nuestra primera imagen. Ya está, la hago grandota para que la vean. Ahora, si se dan cuenta en esta imagen, y ojo, no me la describan porque no hay necesidad, o sea, pero si se dan cuenta, se puede ver tres pollitos, ¿no? Hay un pollito aquí con la cuchara, hay otro pollito acá viendo precisamente la sopa. Yo de todo corazón espero que no, pero muchos niños sí me lo han dicho, que son pollitos comiendo sopa de pollo, lo cual pues sí me da un poquito como que pongo mi cara de Dios mío, bueno. Evento de canibalismo estamos viendo aquí, ¿no? Y tenemos un tercer pollito que en este caso no tiene babero y están los tres a la expectativa, ¿no? Y por ejemplo, aquí de fondo, pues vemos presuntamente una gallina, o al menos eso es lo que dice mi imaginación perceptual, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, características que ya les había comentado precisamente de las líneas, digo, de las láminas. Primera característica, la figura, pues puede ser una gallina o puede ser un gallo. Depende que ustedes vean gallina o gallo. Depende de la apercepción, ¿sí? También podría ser la abuelita gallina. Depende de la apercepción que tengan cada uno de ustedes. Ahora, aparecen tres pollitos. Entonces muchas veces le enseñamos la lámina al niño y nos dice, ah, bueno, pues sí hay una mamá gallina y sus tres pollitos. Ok, sí. Eso es lo que hay y eso es lo que vemos. Mejor aún nos dicen, sí, están en la mesa a punto de comer sopa. Ok, eso es lo que veo. Y está bien. Pero aquí recuerden que lo que buscamos es una historia. Ok. Y entonces normalmente aquí la gran parte o la gran mayoría de historias empiezan a sonar como algo parecido a, pues la mamá gallina se acerca ahorita con sus pollitos y entonces les va a servir de comer, pero resulta que a este primero, porque ya tiene el babero, después le va a servir a este porque está bien contento, y al último le sirve a este porque a este ya le van a tocar las obras. Ok, entonces ya empezamos a ver aquí un cierto nivel, ya no solamente de una descripción de la lámina, sino ya nos está contando parte de una historia. Ahora bien, dentro de esta historia, aquí sí me ha tocado escuchar de todo un poco, ¿no? Así como de, es que el que no trae baberos porque le fue muy mal en la escuela, sacó 5 en el examen, y entonces resulta que su mamá lo va a castigar ahorita, y entonces ya no le va a dar sopita precisamente porque le fue muy mal en la escuela, por eso es que no tiene babero, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con eso nosotros empezamos a inferir o empezamos a hacer una interpretación de toda esta historia en particular que nos están comentando con esta primera lámina en particular. Ahora, ¿qué es lo que evalúa esta primera lámina en términos generales? Pues sí, va de la mano con esta evocación del estadio oral, ¿no? Y en este caso, recuerden ustedes, etapas del desarrollo psicosexual de Freud. La primera etapa del desarrollo psicosexual, pues es la etapa oral, ¿no? Después viene la etapa anal, después viene la etapa fálica, posteriormente la etapa de latencia y al final la etapa genital o la etapa sexual. Depende de la edad del niño en el cual nosotros estemos evaluando, pues también es la etapa del desarrollo psicosexual en el cual se está encontrando o en el cual a lo mejor lo está viviendo en este caso en especial. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver un poquito de esta evocación. ¿Por qué del estado oral? Porque precisamente, y si se dan cuenta, si pensamos en temas transculturales, aquí en México, ¿cómo somos? Pues nos fue bien, vamos a festejar, ¿qué hacemos? Vamos a comer, ¿no? Por eso es que en los cumpleaños, fiestas y todo, pues que en automático la máxima preocupación es la comida, ¿no? Nos fue mal, bueno, ya ni modo, de puro coraje nos vamos a echar unos tacos. Miren, es un buen consejo. El día de hoy, después de la clase, de puro coraje, nos vamos a echar todos unos tacos, ¿no? Ya tendría que ver, eso sería una evocación en cuanto a este estadio oral, ¿no? Ahora, aunado a esto, ¿qué otras cosas se pueden evaluar dentro de la historia? Por ejemplo, a lo mejor problemas de alimentación. Podría ser que la persona nos cuente la historia y nos diga que pues es bien poquito caldo de pollo y que no les va a alcanzar para todos los pollitos, ¿no? Ok. O nos podría decir que es mucho caldo de pollo y que el último pollito está con su cara de, yo no quiero comer tanto porque se tarda mucho en acabarse toda la comida y su mamá la está apresurando y lo está regañando porque no se ha acabado con toda la comida. Ok, quieran o no, ya estamos viendo ahí ciertos elementos, ¿no? Ahora, además de todo, este concepto, recepción de la alimentación, ya sea por un tema de satisfacción o frustración, cabe hacer mención, nada más a manera muy particular, a manera muy generalizable, que por ejemplo,
el día de hoy los problemas alimenticios o alteraciones alimenticias, sobre todo en niños y adolescentes, ha ido en un incremento. Entonces, esto no sería una mala idea o una mala opción para ver, por ejemplo, cómo ven y cómo tienen esa relación, digámoslo así, con la propia comida, ¿no? Si existe satisfacción o existe frustración con respecto a ella. Pero también, por ejemplo, celos fraternos, ¿ok? A lo mejor nos empieza a contar que los tres pollitos se llevan muy mal o que los tres pollitos se están peleando para ver quién es el consentido, o que hay un pollito que es el consentido de todos. Ok, podríamos ver ahí también un poquito, dependiendo de la historia, la relación, sobre todo si el niño o la niña que estamos evaluando, por ejemplo, tiene hermanos, y si a lo mejor es hijo única o hija única, pues cómo sería o cómo ve esta dinámica que existe entre los propios hermanos de otras familias o de otros lugares en particular. Y aunado a esto, lo que ya les comentaba, la comida como un premio o como un castigo, que no es que sea castigo per se, pero muchas veces así lo vemos, ¿no? En las casas. No te levantas hasta que no te acabes el brócoli, ¿no? Ay, ok. O hasta que no acabes de comer, no te paras. Pobre escuincle, lleva 2 horas ahí comiendo la misma sopa y está más fría. Ya parece gelatina, pero ahí está comiendo precisamente la sopa, ¿no? Ahora, hay muchas ocasiones y existe un concepto y existe un fenómeno que se puede llevar a cabo y que se llama privación emocional. La privación es cuando nosotros quitamos algo, estamos privando un algo, ¿no? Y dentro de la privación emocional, pues que finalmente es quitar ciertas emociones o vínculos afectuosos o amorosos, pues también la comida tiene una correlación con esta situación. Y si se dan cuenta, es un fenómeno totalmente aperceptivo. Vamos a pensar un fenómeno así. Me imagino que han visto la película de Ratatouille. Esa película donde la ratita cocina tiene una escena brutal al final de la película. Y al final de la película, el crítico, no me acuerdo cómo se llamaba, que llega y prueba algo de la comida, este, la prueba y en automático se detona un recuerdo, ¿no? Eso solamente es percepción. Pero cuando él empieza a sonreír y se acuerda de su mamá y se acuerda de cómo su mamá le daba de comer para que se le quitara la tristeza o para que estuviera feliz, o si tuviste un mal día, la comida rica casera de mamá, ahí ya estamos hablando de un fenómeno aperceptual. Ya hay un sentimiento y ya hay una emoción inherente ante esa situación y ante ese contexto en específico, ¿va? Lámina uno, ¿se dan cuenta? Vamos con la lámina 2, que la lámina 2 igual la vamos a hacer un poquito grandecita, ¿ok? La lámina 2 mismo proceso, ¿no? Le vamos a decir, cuéntanos una historia o platícanos una historia de esta lámina que estás viendo en particular. Ahora, mismo caso, muchas veces empiezan, ay, pues es un osito que jala la cuerda contra los otros dos ositos. No, pero buscamos historia. No buscamos que nos narren o que nos digan qué cosa hay en esa lámina. Eso también lo vemos nosotros. Entonces, muchas ocasiones nos empiezan a platicar historias, ¿no? Como de, es papá oso que está jalando la cuerda en un concurso de habilidades en la feria del pueblo contra mamá osa y el osito chiquito. Y están apostando precisamente porque, no sé, apostaron algo en la casa y pues resulta que el hijito o el osito chiquito entró al quite para ayudarle a la mamá osa a jalar y entonces son los ganadores y tener el premio, no sé, cuál sea, ¿no? Ok, pues estamos ya viendo parte de una historia que nos está platicando un menor en particular. Ahora, esta lámina en general pues creo que es bastante claro parte de lo que está evaluando, ¿no? Es decir, parte de lo que está evaluando es la relación triangular padre-hijo y sobre todo el contexto agresivo que pueden llegar a tener. Una cosa es que digan, están compitiendo, pues no sé, para ver quién es el más fuerte. Otra cosa es que digan que están compitiendo para ver quién es el mejor, ok. Otra cosa es que compitan para ver quién le toca lavar los trastes o quién le toca hacer algo desagradable en la casa, ok. Aquí el chiste muchas veces es la historia. ¿Cómo podrían ser historias, a lo mejor, que fueran de la mano no solamente con esta relación triangular, ¿no? Sino con esta muestra de apoyo y de afecto? Es totalmente diferente si nos dicen, es una competencia entre los dos, a que nos digan, papá y mamá están jalando la cuerdita y entonces el osito dijo, no, yo le tengo que ir a ayudar a mi mamá para jalar mucho más fuerte la cuerda. Ahí estamos viendo parte de esta relación y parte de estos
acercamientos que tenemos a lo mejor entre figura como mamá e hijo. Ahora, si se dan cuenta, este osito pues, no necesariamente es mamá, también podría ser papá o podría ser un tío y este podría ser el abuelo. O sea, yo lo pensé papá y mamá, pero no quiere decir que todos los niños lo van a recibir y lo van a ver desde esa misma perspectiva o desde esa misma idea. Ahora bien, si bien es cierto, no se ve papá o mamá, lo que sí se alcanza a ver es que los dos ositos adultos básicamente pues parecen como de la misma edad o de la misma estructura en este caso, ¿no? Sin embargo, sí hay una diferencia generacional con el osito pequeñito. Puede ser hijo, puede ser sobrino, puede ser alguna otra persona, ¿eh? También sería diferente, ¿no? Que dijera, es el osito y aquí son sus tíos jalando. Ok. Ahora, parte de lo que estamos evaluando precisamente dentro de toda esta historia que nos están comentando, pues es a lo mejor el acercamiento, la compenetración, la cooperación que puede existir entre los padres y los hijos o hijas, sobre todo la cooperación también con un solo integrante de los padres, además de aspectos significativos como por ejemplo la rivalidad o a lo mejor la angustia, ¿no? El miedo como de, ay, no vamos a permitir que gane papá, por ejemplo, porque si no aparece este acercamiento o estos pleitos que hay entre las propias estructuras y dinámicas familiares en las cuales estamos viviendo en específico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, llevamos dos láminas, ya se pone interesante. Y aquí vamos con otra que les había enseñado, que es la de el leoncito. Y aquí tenemos al león como rey de la selva. Ahora, si se dan cuenta, esta lámina en particular, no solamente es que tenga al león, sino que el león está sentado con cara como de, ay, otra vez es viernes y el cuerpo no lo sabe, ¿no? Tiene a un lado un bastón y está tomando con una de sus manitas una pipa. El día de hoy, obviamente, esta es una lámina que ya no se ve antiquísima, ya se ve 5 pasos por encima, ¿no? No sé ustedes en los últimos 10 años a quién conozcan que fume pipa o que hayan visto a alguien que esté fumando una pipa. Obviamente eso ya es antiquísimo en este caso, ¿no? Pero bueno, al final del día, durante muchos años, estos fueron sinónimos y fueron cuestiones que se asociaban, por ejemplo, a temas de poder. Entonces, bueno, pues si seguimos con esta misma lógica, ¿no? Si yo pienso en el león, el rey de la selva, con bastón sentado en su trono, una pipa, pues tiene símbolos bastante poderosos de acuerdo a esta situación interpretativa. Y a un ladito, si se dan cuenta, esto no todos los niños lo ven, cabe hacer mención, pero si se dan cuenta, a un ladito hay un circulito como en la pared, en donde en teoría hay un ratón. Ok. Muchos niños no lo ven, ¿eh? Muchos niños no le hacen caso, ni siquiera lo toman en cuenta. No pasa nada, ¿eh? Recuerden que lo que estamos buscando aquí son historias y evaluar no lo que hay aquí, sino la fantasía que pueden llegar a presentar a partir de la creación de una historia, de una narrativa motivada por una imagen, en este caso en particular, ¿va? Entonces, bueno, eso es lo primero que vemos aquí como elementos de la lámina. Y esta lámina, ¿qué nos va a funcionar y qué va a evaluar en términos generales? Bueno, en general evoca una relación o una imagen de potencia fálica o de figura paterna. Por eso es que lleva el bastón, por eso es que tiene la pipa, por eso es que está sentado en la silla, ¿no? Es decir, tiene una dinámica de poder. Y en este caso, lo del ratoncito, pues tiene que ver con estas relaciones que hay de poder entre personas grandes o personas pequeñas o personas que tienen un poder instrumental por encima de otra personita en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, una historia aquí podría ser, ah, el león está aburrido porque está pensando cómo cazar al ratón. Y el ratón está muerto de miedo, no quiere salir de su casa, porque sabe que en el momento que salga de su casa para comerse el quesito, entonces va a agarrar el león, va a tomar el bastón, le va a pegar con el bastón y hasta ahí va a quedar la vida del ratoncito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esta pequeña historia que me acabo de imaginar, pues ya estamos viendo cómo percibe él las figuras de poder, ¿no? Ya estamos viendo que percibiría una figura de poder como una figura, pues a lo mejor que puede ser agresiva, a lo mejor una figura que ataca, a lo mejor una figura que lastima, que molesta, que presiona, que afecta, que altera, en este caso en particular, ¿no? Entonces ya estamos aquí no solamente viendo esta situación, sino estamos haciendo un análisis de toda esa correlación y esa dinámica que puede ser que esté viviendo el menor con una figura, y puede ser papá, pero también podría ser el abuelo, podría ser el tío,
o podría ser algún otro personaje dentro de su propia estructura familiar. Nos vamos a la siguiente imagen. Ahí vamos aquí por la 4. Aquí la tenemos. Y si se dan cuenta, en esta imagen, en términos generales, pues estamos viendo, ahora esto está más chistoso, yo la verdad no siempre, bueno, yo no la había visto en primera instancia, insisto, vean nada más cómo son las imágenes, y esa es la idea, que en la imagen no se vea claro. Yo sé que me van a decir, ay, pero ni se ve, no hay problema, esa es la idea. La idea es que nuestro cerebro, nuestro fenómeno aperceptual, trate de llenar esos huecos, trate de llenar esos vacíos, nos cuente una historia y a partir de esa historia le encontremos nosotros un sentido para poder evaluar e interpretar. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos yo digo que es una mamá canguro y asumiría que es femenino por el tipo de sombrero que está utilizando y por la bolsa que está cargando. Entonces tenemos aquí a la mamá canguro que lleva como una cesta con frutas, tenemos a su hijito cangurito que va en el triciclo y yo la verdad nunca lo vi de primera instancia, hago la aclaración, pero pues ya echándole un poquito más de visión, se dan cuenta, mamá canguro trae un cangurito en la bolsita, ¿no? Es decir, aquí ya estamos evaluando una dinámica diferente, estamos evaluando mamá, un hijo a lo mejor mayor y un hijo menor. Y este hijo menor que todavía está bajo la protección o bajo el cuidado de mamá, mientras el hijo mayor, pues como pueda o como se le ocurra o como lo lleve a cabo, pues pobrecito ahí va con la bicicleta dándolo todo, ¿no? Todo lo que puede en ese momento y en esa situación en particular, ¿va? Ahora bien, ¿qué evalúa esta lámina muy en específico? Bueno, esta tiene que ver con la relación que hay con la figura materna. Obviamente, el cangurito hijo, si se dan cuenta, pues puede ser masculino o femenino, podría ser niño o niña, no hay ninguna indicación clara. Lo único es que sí parecería que es indicación clara con respecto a la figura materna. Pero ojo, yo ahorita pensé mamá canguro, pero también puede ser que me digan es la tía o es la abuelita. Eso puede ser cómo es la relación con esa imagen materna, ¿no? Y ahora, dependiendo cómo sea la dinámica que nos platique en la historia entre el cangurito que va en el triciclo y el que va viajando con su mamá, podemos nosotros hacer una interpretación de esta rivalidad fraterna y sobre todo de ciertas preocupaciones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la aparición de un nuevo personaje, ¿no? A lo mejor de un hermanito menor. Recuerden, mecanismos de defensa. Y así como tenemos la proyección, tenemos la sublimación, tenemos la formación reactiva, la racionalización, pues también tenemos un mecanismo de defensa que es la regresión. Y esta regresión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, pues básicamente cuando empezamos a crecer y, por ejemplo, puede aparecer este conflicto con un hermano menor que tengamos, pues podemos llevar a presentar conductas, pues a lo mejor infantiles de nueva cuenta, ¿no? Es decir, no quiero crecer, quiero seguir siendo tu bebé, quiero seguir siendo chiquito, entonces voy a empezar a hablar diferente o voy a empezar a decir cosas como bebecito para que me trates exactamente igual, ¿no? Tratando de buscar como este acercamiento o como este consentimiento o como esta dinámica en específico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente es la dinámica o situación que vive con su mamá, sino también es cómo puede vivirlo con hermanos que podrían llegar a ser menores en este caso. Nos vamos a nuestra siguiente lámina y esta está bien curiosa porque igual, si se dan cuenta, pues no se ve algo en términos generales. Esperen un segundito, ahí está. No es como que se vea algo en términos generales, ¿no? O sea, se ve una ventana con sus cortinas, una lámpara, se ve una cama donde podría y no haber alguien, y se ve una cuna donde podría y no haber alguien. Sí, porque si a mí me lo preguntan, en el caso de la cama, pues puede ser que solamente esté medio destendida y ya, pero el volumen no es tanto como para que digamos si hay una persona acostada y tumbada. Si alguien de aquí en estos momentos me dice, yo sí veo una persona así, ok, felicidades, ese es el proceso de apercepción, ¿no? Ver esta situación a partir del tema subjetivo. Y más hacia abajo encontramos la cunita, y a lo mejor aquí se ve como algo y podríamos decir, bueno, pues son ositos o es un animalito, pero también podría decirles, bueno, es un osito de peluche, ¿no? ¿No? Y a lo mejor yo ya hice mi fenómeno perceptual
y a lo mejor ya me estoy balconeando con ustedes y ya les estoy dando a entender que en mi cama pues tengo algunos muñecos de peluche. ¿Qué les digo? Así pasa, ¿no? Se guardan muchas veces estos recuerdos en particular. Yo balconeándome con el cat. Ok, qué cosa tan divertida. Este, dice por acá Silvia, en la cuna hay un osito acostado con un peluche. Puede ser Silvia. Aquí insisto, cada quien ve lo que quiere ver, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sí tenemos que ver precisamente en estas imágenes? ¿O qué es lo que tenemos que analizar nosotros en estas imágenes muy en específico? Por ejemplo, en esta lámina en particular, tiene que ver con la curiosidad sexual y temas de fantasías. Sobre todo fantasías, estas primeras escenas o estas primeras dinámicas que tenemos entre cuando cuando empezamos a concebir por qué papá y mamá se duermen en la misma cama. Es decir, qué pasa, qué sucede y qué evento está pasando en estos momentos, ¿no? Digámoslo así, muchas ocasiones aquí lo que vamos a encontrar en cuanto a las historias, pues tiene que ver a lo mejor con ese nivel de alejamiento, de acercamiento o con las propias estructuras, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo bien extraño. Imaginemos que el niño nos cuenta una historia y nos dice, ay, sí, pues ahí está la cama de papá y mamá, pero resulta que mamá se enojó con papá y entonces le dijo, pues no te duermes aquí, y porque llegó muy borracho a la casa y entonces se fue a dormir al sillón y entonces resulta que mamá se durmió ahí y yo le dije, mami, bueno, perdón, y el niño le dijo, mami, ¿me puedo ir a dormir contigo? Y la mamá dijo, no, tú te quedas en la cuna y entonces ya estamos viendo parte de una dinámica familiar que está viviendo precisamente ese menor con respecto a sus papás y con respecto a esta curiosidad que pasa, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay muchos lugares o hay muchos espacios en donde sí es una realidad. Los niños, precisamente, luego tienen la propia cuna o se duermen en el propio cuarto de sus papás, a pesar de que llegan a tener ciertos años en específico. Sí, yo sé, acaba de nacer el bebé, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2 años, yo lo sé, pero también llega un momento en el cual pues sí es necesaria como esa parte de independencia, ¿no? Y aquí lo que vamos a evaluar es la parte de esa curiosidad. Precisamente en cuanto a los datos que se han revisado o que se han visto con respecto a esta prueba, pues sí podemos encontrar que a lo mejor los niños que han tenido algún tipo de evento o han tenido algún tipo de situación, por ejemplo, de hipersexualización, o sea, que han sido hipersexualizados por X o Y motivo, por sus amiguitos, por tener acceso a ciertas páginas de internet que no deberían de ver a esa edad, por lo que le dijeron sus primitos, por algo que les haya pasado en específico, pues qué es lo que sucede, ¿no? Que normalmente las historias de aquí sí nos van a hablar precisamente a lo mejor de una dinámica sexual entre lo que está pasando, por ejemplo, papá y mamá, o mamá y su amigo, o papá y su amiga en este caso. Pero hay una curiosidad en esta lámina en particular a partir de la propia historia que nos están platicando y que nos están diciendo en este caso en especial. Nos vamos a la siguiente, y este es otro tipo de curiosidades, pero este está un poquito más extraña, vamos a usar ese concepto. Por ejemplo, aquí se ve como el mito de la caverna, ¿no? De Platón, ahí lo tenemos. Tenemos aquí la caverna, y si se dan cuenta en la caverna, al fondo hay dos ositos que están dormidos juntitos, pegaditos, y al inicio precisamente de la cueva solamente aparece un osito solito. Y a mí sí me han dicho en varias historias que el osito está despierto y está viendo como el cielo, las estrellas o algo parecido, ¿no? Está como soñando despierto. Mientras los otros dos ositos están bien dormidos, están invernando y nadie que los despierte en los próximos 6 meses, por ejemplo, ¿no? Ok, aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Sí, también es parte de esta curiosidad, pero también tiene que ver con las dinámicas o cómo perciben las dinámicas en las cuales está viendo papá y mamá y cómo ven ese nivel de acercamiento que tienen con respecto a sí mismos en este caso en particular, ¿no? Es decir, sí, va con este evento de curiosidad sexual, va incluso con este tema a lo mejor del complejo de Edipo. Ahora, muchas ocasiones, y por eso aparece esta lámina aquí, y por eso se van aplicando en este orden en particular, porque si se dan cuenta la otra lámina aparecía la cama y la cuna. Y puede ser que a partir de esa historia
pues si a lo mejor sí encontramos elementos que puedan ser un poco indicadores de factores de riesgo o de factores traumáticos que pueda tener el niño, que pueda tener el menor en esos momentos, pues ya cuando ven esta lámina, pues ya se vuelve mucho más fácil, ¿no? Y entonces ya viene como una consecución, es decir, a lo mejor la primera hicimos que se destapara el recuerdo, que se detonara el recuerdo, pero todavía no lo mencionan, y cuando llegamos a esta, híjole, entonces aquí se vuelve mucho más fácil el detonante de ese recuerdo y de esa situación en términos generales, ¿no? Y por último, pues también aparece en gran medida el evento de los celos como una cuestión o como una situación a lo mejor triangular en particular, ¿no? Es decir, el cómo viven o cómo se sienten con respecto a que mi papá y mamá o los otros dos ositos estén acostados, juntitos y dormidos, ¿no? Y a lo mejor puede ser que el niño nos diga, ay, el pobre osito, pues siente que está solo, siente que nadie lo toma en cuenta, siente que está triste, siente que va a salir corriendo hacia quién sabe dónde, mientras sus papás simplemente se van a quedar dormidos porque nunca le hacen caso. Ay, qué triste estuvo mi historia, ¿eh? Pero bueno, finalmente vamos con una interpretación de ese tipo de logros, ¿va? Posteriormente a esta, vamos a la siguiente, que esta sobre todo tiene que ver con esta imagen en mi cabeza, hago la aclaración, yo en mi cabeza, este sería una evocación de Shere Khan, del libro de las tierras vírgenes, que después se popularizó en película como el libro de la selva, con Mowgli. Shere Khan era el tigre, que era como el malo, vamos a poner el concepto, aunque realmente no era malo, pues simplemente era un tigre, y los tigres es lo que comen, y ya. Pero bueno, básicamente aquí tenemos un tigre que está persiguiendo a un changuito, no sé, no, simio, primate, bueno, un changuito, ¿no? Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, como un animalito, por ejemplo, a lo mejor está atacando a otro animalito. Para nosotros que ya somos adultos, pues a lo mejor puede ser una imagen donde decimos, bueno, ¿y qué quieres que coma el tigre, no? Sin embargo, pues cuando uno está chiquito o cuando uno es pequeño, pues esta percepción o esta idea tan elaborada de una cadena alimenticia o de una serie de conductas o de una serie de acciones, pues no aparece en este caso tan simplista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar con esta historia? Pues aquí sí tenemos cómo pueden ser las relaciones cargadas de agresividad, sobre todo entre figuras que pueden llegar a ejercer algún tipo de poder por encima de la otra persona. Porque si bien es cierto, esto es parte de la propia naturaleza, pues el changuito no tiene ni las garras, ni el tamaño, ni los dientes que tiene el tigre en este caso, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar parte de este fenómeno, que ya nos lo decía en esta teoría psicosexual de Freud, pues el tema de la castración, ¿no? El tema de la castración como un elemento precisamente pues, pues a lo mejor de control, a lo mejor de dominio. Y entonces aquí muchas veces varía, ¿no? Porque las historias, yo sí he escuchado historias así como de, pues iba el changuito saliendo de la escuela y de repente llegó el tigre y le dijo, ¿por qué no estás estudiando, no? Y se le lanzó luego, luego a los trancazos, ¿ok? A lo mejor el changuito no estaba haciendo nada y de momento el tigre vio la oportunidad y dijo, lo voy a cazar y me lo voy a comer y va a ver entonces este ingrato porque no me hace caso a las cosas que yo le digo o a las cosas que yo le mando, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cómo sea la historia, es lo que tenemos que ir nosotros interpretando en términos generales. Posteriormente, y ya llegamos a la penúltima, que esta sí se me hace sumamente interesante, esta sí vale la pena hacerla grande. Y se me hace interesante porque esta es una de esas láminas que yo la veo y ay, me dan coraje. Estas láminas me hacen que me enoje, ¿eh? Sí, es mi propio fenómeno de percepción, no se preocupen, yo lo sé. No hay necesidad que me analicen, yo solito les paso los tips. Esta lámina en general me genera coraje. ¿Por qué? Pues no sé, pues veo o trato de identificar a la mamá changuito con su hijito changuito, ¿no? Y por atrás están una vecina y otro chango hablando mal y hablando, echando chismes y hablando pestes y criticando y juzgando, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión juzgadora, moralista totalmente, con la imagen en mi cabeza de la abuela Chango que tenemos aquí al fondo, y que es la que juzga porque ella era un dichero de virtudes y entonces todo tenía que funcionar a su manera o a sus formas, ¿no? Esta, ¿por qué les digo que me hace enojar? Porque en mi cabeza, ojo, en mi cabeza, me evoca una escena de
la película de Dumbo. Sí, la película de Dumbo, esta de caricaturas, en donde precisamente las elefantas le empiezan a hacer bullying a Dumbo por el tamaño de sus orejas. O sea, se os juro que veo eso, o sea, desde que yo era niño, veía esa imagen y me enojaba. Ahorita la veo y me sigo enojando, sin broncas. Pero al final del día, esta imagen se me hace muy representativa como de esa serie de ideas o como esa serie de conceptos. Y curiosamente, aquí cuando vamos a su interpretación, ¿qué es lo que se evalúa? La relación que hay en cuanto a la autoridad, al super yo, la diferencia generacional y la curiosidad infantil. Básicamente es lo que podemos encontrar aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí viene el rol que el niño se atribuye en su constelación de las dinámicas de familia. Ok, entonces yo, por ejemplo, yo me enojo mucho, y si es la verdad, quitando la imagen, yo me enojo mucho cuando veo injusticias o cuando veo eventos de violencia, o cuando veo eventos de bullying o cuando veo eventos donde observo que una persona quiere tener control y poder por encima de un alguien más. Tal vez por eso esta imagen a mí no me gusta, tal vez por eso me enojo con la película de Dumbo y tal vez por eso es que me dediqué a la criminalística y criminología. Bueno, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Yo balconeándome con ustedes, luego me pasan su número de cuenta para pagarles mi terapia, no se preocupen. Entonces, si se dan cuenta, estamos interpretando ese tipo de cosas. Ahora, cuando escuchamos la historia del niño, pues obviamente es todo lo que tenemos que tener, sobre todo, en cuenta en ese tipo de eventos y en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, a lo mejor la figura materna o paterna pueden ser permisivas o pueden ser frustradoras o te pueden defender o pueden ser totalmente juzgadoras del aspecto moral que estamos viviendo en particular, ¿no? Y bueno, última lámina que vamos a ver. Ya veo varios comentarios como de que les causó gracia, no, no hace falta que me manden su número de cuenta, no se preocupen. Yo les pago mi terapia mandándoles la prueba. Esa es mi manera de pagarles la terapia, sin ningún problema, ¿eh? Y bueno, la última lámina que aparece precisamente aquí, en el CAT A, es precisamente esta, donde se alcanza a ver una puerta que está abierta, donde se ve una cuna y parecería ser que hay un conejito o algún animalito por ahí. Hay otros elementos en especial que, ok, perfecto. Silvia me acaba de mandar un mensaje donde dice, bueno, aceptado, ok, intercambio de terapia por pruebas psicológicas. No hay ninguna bronca, me parece justo. Pero bueno, si se dan cuenta en este caso, pues aparece aquí una imagen, aparece un conejito y se ve como media sombría, ¿no? Se ve como medio oscuro la imagen, así como que así empiezan las películas de miedo que yo he visto, ¿eh? Las de Annabelle y todo ese rollo, si se dan cuenta, así empiezan las películas, ¿no? O sea, está oscuro, la puerta está abierta y ahí vamos a meternos a la... Ay, ¿para qué nos metemos? Sería más fácil quedarnos a observar desde afuera, ¿no? Pero bueno. Y entonces esta lámina, pues precisamente, ¿qué evoca? Evoca temas asociados a cuestiones que te dan miedo. El temor frente a la oscuridad, temor frente al abandono y sobre todo, pues a lo mejor ciertas curiosidades que pasan en lugares donde no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero normalmente las respuestas más comunes aquí o las historias más comunes están asociados con respecto al miedo a la oscuridad o el miedo que podemos llegar a tener precisamente al abandono. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son, ay, perdón, me falta una. Este, por acá menciona Silvia, dice, es tétrica, hay una muñeca al fondo y no hay luz. Ok, Silvia, tu fenómeno perceptual te hizo ver una muñeca. Yo la verdad no vi una muñeca, no quiere decir que uno esté bien o uno esté mal, simplemente a lo mejor tú en algún punto de tu historia de vida has tenido acceso a un tipo de muñeca que puede ser significativo con respecto a lo que viste. Yo vi algo así como un cuadro más que nada, pero es lo que cada uno está viendo, ¿no? Y la última lámina que vamos a aplicar, esta con los Cocker Spaniel. Y antes de que me lo pregunten, sí, sé que la raza es un Cocker Spaniel porque en algún momento de mi vida, hace muchos años, tuve uno, ¿no? Fenómeno de percepción. Entonces yo en mi cabeza ya los veo a estos dos perritos de color miel porque de ese perrito, de ese color era mi perrito hace, tanto Dios, muchos años, 30 y tantos años. Bueno, ya no vamos a entrar en detalles del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un perrito que parecería ser, le va a dar unas nalgadas al otro perrito y aquí podemos ver el baño. ¿Ok? Esa es la percepción. Ahora bien, las historias van en muchos sentidos, ¿no? Es que lo está castigando porque no usó el baño, porque no limpió, porque no le avisó,
porque se hizo todavía o algún evento en particular, ¿no? Pero básicamente esta lámina nos habla de ciertos castigos que tienen o que pueden llegar a tener los niños durante esta educación del control de los esfínteres, ¿no? Y no solamente se queda ahí, sino también hábitos de limpieza. A lo mejor, pues, ciertas tendencias regresivas es lo que puede llegar a aparecer en estas láminas en particular. Por ejemplo, tendencias regresivas. A lo mejor ahorita mi mamá, ahorita a esta edad, mi mamá me podría decir, yo nunca te pegué, yo nunca te lastimé, ¿no? Y entonces yo empiezo a hacer mi tendencia regresiva, ay, ¿cómo no, jefa? ¿Te acuerdas cuando sacabas la chancla y nos agarrabas a trancazos porque llegábamos bien sucios de jugar fútbol, por ejemplo? Pues podría entrar en esa lámina una historia más o menos similar, ¿va? Entonces, bueno, estas son las láminas para el CAT A. Recuerden, CAT A, animales. Desde los 3 hasta los 10 años, pero la mayor cantidad de historias o la mejor calidad de historias se va a dar de los 7 a los 10 años. Y solamente para que lo vean ahorita, antes de pasar a su tanda de preguntas, dame un minutito, Mary Carmen, y te la contesto porque acabas de lanzar la pregunta del millón. Ahora, esta misma prueba, en su versión de animales, tiene una versión H. El CAT H se aplica para de 11 a 14 años. A partir de los 15 años se aplica el TAT, ese es el siguiente curso, pero de 11 a 14 años y se aplica el CAT H. Y si se dan cuenta, son las mismas imágenes, pero con seres humanos. Es decir, aquí en vez de la gallina aparece silueta de persona y aparecen los tres niños, ¿no? Aquí igual aparecen los tres que están jalando la cuerda. Aquí en vez del león aparece el señor y en vez del ratoncito aparece un niño. Aquí en vez de mamá canguro aparece señora cargando un bebé con el niño en el triciclo. El de la cama, básicamente es igual, solamente se está un poco más oscura. Y el otro, en vez de los dos ositos, aparecen precisamente acampando en un lugar. Después por aquí tenemos, en vez del tigre acechando, aparece como un demonio, no sé, hindú contra un niño. Aquí en vez de los changuitos hablando mal, aparecen señoras, así como las vecinas que luego tenemos chismosas de la casa, hablando mal precisamente o haciendo un comentario. Aquí la otra no cambia mucho, también está bastante rara, ni se alcanza a ver bien, pero igual es el tema de la oscuridad. Y aquí, por ejemplo, pues igual, ¿no? Aparece la mamá o aparece una figura femenina castigando al niño con el baño del fondo, ¿va? Estas son las láminas. En nuestra clase del día jueves, antes de que pase a sus preguntas, en nuestra clase del día jueves les voy a traer algunos casos, algunas transcripciones de historias de niños y lo que vamos a hacer en la clase del jueves es que vamos a interpretar esas historias a partir de lo que vimos el día de hoy y a partir de un poquito más de temas proyectivos que ya comentaremos precisamente también en la próxima clase, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a la tanda. Dejen quito esta imagen, mejor vamos a poner la primera, ¿no? Para que se vea más bonito. De acuerdo. Dejamos esa imagen de fondo y ahora sí, vamos con la parte de preguntas y respuestas, porque ya son las 5:25, aunque ustedes no lo crean, se me ha pasado, pero bastante rápida la clase, ¿no? Y me voy ahora sí con la pregunta de Mari Carmen. Si alguien tiene dudas, preguntas o comentarios, me lo pueden mandar por mensajito de chat, si están aquí en el Zoom. Y si están en Facebook, ahorita la maestra Georgina me va a ayudar para leer los comentarios o las dudas que existan precisamente en redes sociales. Y vamos Correcto. con la, y vamos con la pregunta del millón con Mari Carmen, santo Dios. Dice, esta prueba proyectiva, ¿qué sustento tiene en el ámbito forense? Perdona, te lo tengo que contestar en psicología. Depende. Eh, ¿Y a qué me refiero con depende? Mira, hay ocasiones donde queremos utilizar pruebas proyectivas o me ha tocado ver que alguien quiere hacer un dictamen utilizando solo pruebas proyectivas y la respuesta es cuando solamente hacen un dictamen con pruebas proyectivas, ah, los desechan en 10 minutos, literalmente. Literalmente. Las pruebas proyectivas, sobre todo por ejemplo el CAT, deben de ayudarnos, digo, y lo pienso en el CAT, deben de ayudarnos para marcar un parteaguas en lo que vamos a evaluar, en lo que nos pidieron que evaluáramos y en la técnica per se, ¿va? Es decir, si a ti te piden evaluar, voy a pensar un ejemplo raro, ¿no? Te piden evaluar un niño de 4 años y medio, que a lo mejor está la sospecha que ha sufrido abuso sexual infantil,
La respuesta es sí, puedes utilizar el CAT como primera forma de acercamiento con ese niño. Además, obviamente, de los protocolos, ¿eh? Porque ahorita pensé en abuso sexual y bueno, hay protocolos en particular que se utilizan. Aquí en México es muy común el NICHD, que bueno, por ahí ya he visto que aquí en la consultoría algunos profesores les ha explicado esos protocolos. Y entonces, por ejemplo, o sea, vas a llevar tu protocolo, aplicas el CAT, sería el CAT A, como un parteaguas para no solamente abrir el vínculo, sino también para encontrar información que puede ser significativa. Y posteriormente a eso, por ejemplo, aplicas un par de pruebas ya de corte psicométrico para que tengan una validez teórica o cuantitativa, digámoslo así. Las proyectivas funcionan cuando tú quieres hacer tu dictamen que tenga un fin mixto, que tenga un acto de investigación mixta, ¿no? O sea, cualitativo y cuantitativo. Entonces, en este caso en particular, te funciona de muy buena manera para abrir ese parteaguas. Pero ojo aquí, si tú vas a utilizar una prueba proyectiva para hacer un dictamen, ojo, no tiene que ser la única que utilizas, también tienes que combinarla con pruebas psicométricas. Y segundo punto, la tienes que sustentar teóricamente. Y cuando digo sustentarla teóricamente, no es sustentarla a partir de confiabilidad y validez, porque entonces es como tirar, es como darse un balazo en el pie, porque obviamente al no tener propiedades cuantitativas, pues obviamente no vas a tener un índice ni de confiabilidad ni de validez como tal. Entonces, tú la utilizas precisamente a partir de una base y tienes que hacer una base proyectiva o una base psicoanalítica para sustentar precisamente el por qué esta prueba, seguido de la parte psicométrica, ¿va? Entonces, funciona muy bien cuando hay cosas que queremos investigar, que queremos interpretar, que tenemos que utilizar, pero siempre y cuando lo sustentemos de una buena manera y lo complementemos con la parte psicométrica, ¿va? Lo pienso, ahorita te dije, ¿no? Un niño de 4 años y medio, porque no es como que también en una cuestión de evaluación tengamos muchísimas pruebas psicométricas para niños de 4 años y medio, ¿no? Pues a lo mejor el WIPSI, ¿no? En la parte muy infantil, por ahí alguno de lenguaje, el ITPA, por ejemplo, ¿no? Por ahí alguno de cuestiones emocionales, ¿no? El juego como actividad, digamos, de motivos de evaluación y los protocolos. Este, exactamente, ¿no? Entre más pequeños, lo cuantitativo es más complejo. Por eso necesitas, cuando son niños chiquitos, pues empezar con esto, ¿no? Y entonces esto te puede ayudar de muy buena manera y puedes encontrar también elementos cuantitativos que soporten y que validen toda esta información que tú vas a estar buscando en las pruebas proyectivas, ¿va? Entonces, es cuestión híjole, Mari Carmen, es cuestión de saber cómo, bueno, qué pruebas son las que tú tomas la determinación de utilizar, dependiendo del contexto, la dinámica, la situación y el motivo de la evaluación en el ámbito forense. Porque sobre todo, cuando hacemos dictámenes, eso es Y lo luego veo fundamental. estas cosas y digo, ah, Cuando hacemos dictámenes, eso es lo fundamental, saber el motivo de consulta, es decir, ¿para qué lo vas a hacer? Y a partir de ahí ya es que empiezas a tomar tus propias decisiones, ¿va? Pero va por ahí el asunto, Mari Carmen. Ay, Silvia, levantaste la manita. Cuéntame todo, Silvia. Bueno, ¿quién me había comentado que levantó su manita? ¿Cintia? Silvia algo. Silvia, Silvia, no me fijé. Perdóname. Ah, Silvia Guevara. Ah, permítanme, compañera Silvia, y le aperturo el micrófono para que pueda extender su duda con el maestro. Un segundo. Muchas gracias, maestra. Por mientras, ahorita que entré a Facebook, no tenemos dudas. De hecho, me estaban mencionando que lo que estaba explicando era un excelente tema y creo que ya. A ver, compañera Silvia, intente rehabilitar, ¿eh? Intente abrir su micrófono para que pueda hablar. Ok, sí, gracias. Ah, Claro. listo, Silvia, ya te escuchamos, fuerte y claro. Gracias. Maestra, y en el caso de los de violencia familiar, por ejemplo, yo he visto que la mayoría de los dictámenes que llevan a cabo los psicólogos de las fiscalías ponen Ujú. siempre pruebas realizadas, test de lluvia
o prueba del árbol. Y eso es todo. O sea, ponen nada más test de lluvia o prueba del árbol. Y ya después ahí ponen en su dictamen. Se muestra de forma limpia, se expresa con claridad, refiere que su mamá le pegaba y muestra daño psicológico por todo el maltrato que llevó a cabo su familia. Así en forma breve es todo lo que dice el dictamen. Y ya abajo ponen, Básicamente. casi siempre, requiere seis sesiones psicológicas. O sea, esos Y ponen dictámenes hasta el monto y realmente son todo. válidos. Ay, mira, acabas de hacer una pregunta del millón y no quiero destapar la caja de Pandora, Silvia, porque acabas de dar o sea, lo dijiste bien divertido. ¿Realmente son válidos? Pues mira, son válidos porque trabajan en la fiscalía. Sí, solamente por eso. Yo no lo dije, este, pero desafortunadamente muchas ocasiones hay dictámenes que están incompletos o que no tienen todo el sustento que deberían de tener, hablando desde un aspecto técnico, científico, metodológico, y también los quiero entender, ¿eh? Porque hay muchas personas que trabajan dentro de la fiscalía y que no es tema de conocimientos, es que literalmente muchas veces que tienen mucho trabajo, ¿no? Pero precisamente para eso nosotros, o para eso es que ustedes toman estos diplomados, para eso es que ustedes aprenden todo este tipo de cosas, para poder hacer mejores estudios, mejores dictámenes, y por supuesto, también ustedes pueden entrar a trabajar, pues, incluso en fiscalía, ¿no? El maestro Kevin está ahí ejerciendo como perito, me imagino que haciendo dictámenes no así, no sé si Sufriendo. deben de estar muy bien hechos. Están sufriendo. Sí, me imagino. Él está sufriendo contra eso, ¿no? Precisamente por eso es que nosotros estamos llevando a cabo clases, diplomados y todo ese rollo, porque esto, obviamente esto tiene que ir cambiando y va a ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces yo les diría, pues ya que aprendieron estas cosas, pues ahora ustedes también postúlense, traten de ingresar como peritos auxiliares, traten de ingresar como peritos oficiales, vamos a hacer nuestros dictámenes más fuertes, más poderosos, y finalmente así es como va a ir creciendo todo este aspecto de la psicología y de la psicometría, precisamente en el ámbito judicial. Ok, sí, excelente. Sí, yo de las pláticas que he tomado con ustedes en este grupo, la verdad he aprendido mucho. Y la otra pregunta, yo en alguna vez mencionaba, ¿por qué cuando consultan mm, bibliografía, como usted hace un momento decía, independientemente de la sinopsis o el análisis que hace el psicólogo, porque cuando hacen o utilizan bibliografía extranjera, se supone que de acuerdo a las reglas del APA tienen que poner ahí sacado del psicoanálisis XX de tal autor, traducido por ya, ¿no? Y porque muchos dictámenes, redundando, de fiscalía ponen los nombres en inglés y yo alguna vez le dije a un juez, le digo, oiga, ¿le puedo hacer la pregunta en inglés al perito? Y dice, no, le digo, ¿pero por qué? Si él está diciendo que utilizó 3 libros y esos 3 libros están en inglés, las bibliografías, entonces se supone que él sabe inglés. No vamos a destapar la caja de Pandora, Silvia, no seas malvada. Bueno, era una duda, porque la verdad ahorita de esto que nos explicó de las láminas, la verdad yo nunca las he visto que las utilicen. Es la primera vez, bueno, yo no soy psicóloga, soy abogada, y Ajá, es la primera ok. vez que las veo. Pero Sí, están muy específicas, muy bien, y para muchos casos que nosotros vemos en la vida real, pues la verdad ajá. serían muy prácticas. Pues sí, y bueno, ya lo verás después cuando veamos el de adultos. El de adultos es muy interesante precisamente sobre todo para evaluar y para este, pues sí, para tener más información en este caso de la persona, ¿no? Pero bueno, Silvia, pues yo qué te digo, o sea, pasan ese tipo de cosas. Por eso es que ustedes están aprendiendo todo este tipo de rollos para que no repliquemos esas mismas actividades. Por aquí, Cierto, muy amable, gracias. nada que agradecer. Por aquí Ana nos dice, creo que lo importante está en bueno, hacer conscientes del profesionalismo que debemos ser un psicólogo, por supuesto, y no solamente los psicólogos, Ana, sino todas las personas que estamos trabajando en pro y en el ámbito de tener un sistema más justo, y justo para todos, no solamente para el que pueda acceder o para el que pueda pagar.
Y por aquí nos dice otra pregunta, Carla Miranda. Dice, ¿se podría utilizar esta prueba en colegios con niños de pre-kinder o kinder? La respuesta es sí, Carla. Habría que ver para qué se quiere utilizar, pero sí, sí se puede utilizar. Se me ocurre no utilizarla toda necesariamente, a lo mejor en niños de kinder, pero sí se me ocurre, por ejemplo, en esta onda como de, no de prevención del delito, pero porque es kinder, pero sí en esta onda como de vamos a aprender las relaciones humanas o vamos a aprender los límites, por ejemplo. Sí, al menos unas 3 4 láminas creo que sería divertido aplicarlas en un kinder para ver más o menos la estructura social de la cual están los niños. Y a lo mejor no alertar, porque no es la intención de estas aplicaciones, pero sino a lo mejor entender un poquito cómo viven esas dinámicas y tratar de apoyar en este caso a los niños con ese tipo de cosas. Pero sí, de que se puede, se puede. Kinder y pre-Kinder sería la versión A de animales. ¿Va? Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, vámonos por el día de hoy porque ya se nos hizo tarde, 5:37. Vamos por los tacos que les prometí hace un ratito. Maestra Georgina, no sé si quiere agregar algo más. Pues realmente considero que no, ya cubrimos todo lo necesario, salieron Ah, ok. dudas, entonces estuvimos Dame nada participativos. más un, Algo más. dame nada más un segundito. Creo que sí. Esta psicóloga Lilia dice, aplicación del CAT puede ser para hacer su aplicación. Depende cómo lo vayas a utilizar, Lilia. Si lo vas a usar para un fin diagnóstico o para utilizarla como si quieres diagnosticar, o sea, si lo quieres utilizar como para hacer un diagnóstico completo, pues no lo tienes que aplicar. Ahí sí lo tienes que aplicar completo. Si lo quieres utilizar solamente para evaluar un aspecto o simplemente para, digo, no sé, en tu caso, ¿no? A lo mejor dices, ay, tengo un niño en terapia, pero condenado escuincle, no me habla, no me dice nada, pues le puedes aplicar 2 o 3 láminas, te puede llegar a ser funcional. Pero recuerda, si lo vas a aplicar como un fin más diagnóstico, más para tener todo su expediente, se aplica completo. Si solamente lo quieres para trabajar algunos aspectos muy específicos, puedes aplicarle una lámina. Esto lo pienso desde el lado clínico, desde el lado judicial o forense. Si lo vas a aplicar, ahí sí lo aplicas completo. Ahorita me hicieron la pregunta del kinder, pues si el kinder ni va a ser clínico, ni va a ser judicial, va a ser para comprender una realidad, digámoslo así, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, maestra, ya vámonos por el día de hoy. Perdóneme. Así, no se preocupe. Bueno, eso sería todo de nuestra parte el día de hoy. Nos estaríamos viendo con el maestro el próximo jueves para acabar con el CAT y el siguiente sería con el TAT. Entonces, cualquier duda o comentario se pueden comunicar con nosotros en Facebook y Facebook o WhatsApp, y cualquier duda que tengan respecto al curso del maestro nos informan y les estaremos dando más información. Maestro, que pase una excelente tarde. Muchísimas gracias por su clase del día de hoy y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, maestra. Cuídese mucho, que esté muy bien. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego.